mi nombre es Diego Carvajal Castillo y de parte del TCU 620 de la Universidad de Costa Rica les vengo a presentar el tema el plano cartesiano. Iniciemos sabiendo que es un plano cartesiano. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal, una vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o eje X. Y la recta vertical, eje de las ordenadas o eje Y. Y el punto donde se intersecan recibe el nombre de origen. ¿Qué es un par ordenado? Es un par de números en forma X, Y utilizados para localizar puntos en un plano. Se expresan en forma de pares ordenados. El orden en que se escriben es muy importante. Si vemos en X, Y en forma de par ordenado, el primer componente se va a encontrar en el eje de las abscisas, que es el eje X, y el segundo componente va a ser lo que esté ubicado en el eje de las Y, que serían las ordenadas. Los cuadrantes del plano cartesiano son 4 en sí y se leen o están ubicados en contra de las manecillas del reloj. Por ejemplo, el primer cuadrante está ubicado donde las X son positivas y las Y son positivas. El segundo cuadrante está ubicado donde las X son negativas y las Y son positivas. El tercer cuadrante está ubicado donde tanto las X como las Y son negativas. Y el cuarto cuadrante está ubicado donde las X son positivas y las Y son negativas. Acá tenemos un resumen donde el eje vertical se llama eje de las ordenadas o el eje de las Y. El eje horizontal es denominado eje de las abscisas o eje de las X. Y tenemos el primer cuadrante o cuadrante 1 pintado en color amarillo. Cualquier punto que yo ubique en el cuadrante 1 van a tener ambas coordenadas positivas, tanto la X como la Y. El segundo cuadrante, que está pintado en color azul, o el cuadrante 2, es aquel donde la coordenada X es negativa y la coordenada en Y es positiva. El cuadrante coloreado en color verde se llama cuadrante 3 o tercer cuadrante, y en él se encuentran ambas coordenadas negativas. Y el cuarto cuadrante o cuadrante 4 es aquel en donde la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. En resumen, en el primer cuadrante, el par ordenado nos quedaría de la siguiente forma: un número positivo, otro número positivo. En el segundo cuadrante nos quedaría de la siguiente manera: un número negativo en X y un número positivo en la Y. En el tercer cuadrante, ambas coordenadas tienen que ser negativas. Y en el cuarto cuadrante, la coordenada en X es positiva y la coordenada en Y es negativa. Ahora pongamos en práctica lo aprendido. En el plano cartesiano dado a continuación, ubique los siguientes puntos. Nos dan cierta cantidad de puntos donde sabemos que la primera coordenada está ubicada en el eje X
y la segunda coordenada está ubicada en el eje Y. Un punto tiene esa forma, x, y. Entonces, vemos que acá está el eje de las x y acá está el eje de las y. Entonces, si nosotros queremos ubicar el punto 0,0, nos vamos a la coordenada en x, 0,0 está acá. Y este punto lo denominamos el punto A. Ahora, el punto B dice que la coordenada en x es 0, pero la coordenada en y es 4. Entonces, cuando veamos un punto 0, número, estamos diciendo que el punto se ubica en el eje de las y, que es en el eje de las ordenadas. Entonces, el punto B es el punto 0,4 y está ubicado acá, arriba. Ahora bien, el punto C, al contrario del punto B, es número 0, porque es 5,0. Cuando tienen esa forma, sabemos que ese punto está ubicado en el eje de las X. Por lo tanto, el punto C está ubicado acá. Ahora bien, el punto D, 0,-7. 0,-7 tiene la misma forma que el punto B, 0, número. Y 0, número está ubicado en el eje de las ordenadas o en el eje Y. Entonces 0,-7 lo podemos ubicar acá, abajo. El punto E, menos 9,0, tiene la misma forma que el punto C, número 0. Por lo tanto va a estar en el eje de las abscisas. El punto F, menos 7,6, la primera coordenada está en X, menos 7, y la segunda coordenada está en Y, que sería 6. Y donde ambos números se unen es donde nosotros tenemos el punto, en este caso denominado punto F. Ahora bien, el punto G, la primera coordenada está en X, que sería 8, y la segunda coordenada está en Y, que sería menos 4. Si nosotros unimos ambas coordenadas, podemos ubicar el punto G. Entonces el punto G está ubicado en 8, menos 4 y el punto H 3,5, que ambas coordenadas son positivas, 3 en X, 5 en la y si vemos donde ellos se unen sería acá y esto se denomina punto H. Ahora bien, el punto I es el punto menos 6, menos 2. La primera coordenada es en X, menos 6. Y la segunda coordenada es en Y, menos 2. Si vemos donde ambos se unen, es acá. Y ese sería el punto I, la coordenada del punto I. Teniendo claro esto, vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Dado los puntos en el plano cartesiano, determine sus coordenadas. Contrario al ejemplo anterior, que nos pedían ubicar los puntos en el plano, acá nos están dando el plano y varios puntos, y a nosotros nos piden las coordenadas. Recordemos que las coordenadas de un punto siempre es x, y. Ese sería un punto en sí. Entonces, si queremos saber la coordenada de A, en este caso vemos que la coordenada en x es 7 y la coordenada en y es 5. Por lo tanto, A es 7,5. El punto B es una intersección con el eje Y, por lo tanto es 0, número. Pero como está ubicado en el 7 de las Y, entonces sería 0,7. Ahora bien, el punto C también es una intersección con el eje Y. O sea, pasa por el eje Y. Entonces tiene la forma 0, número. Pero como pasa por el menos 3 de las Y, sería 0, menos 3. El punto D. El punto D es una intersección con el eje de las X. Por lo tanto es número, 0. Entonces ya sabemos que la coordenada en Y es 0. Pero como pasa por menos 8, entonces sería menos 8,0. El punto E
El punto E está ubicado donde ambos ejes de coordenadas se intersecan y eso se llama el origen. Y el origen tiene la forma 0, 0. El punto F está ubicado acá abajo y lo conforman la coordenada en x6 y la coordenada de las y con -4. Por lo tanto, el punto F es 6, -4. El punto G está ubicado acá arriba y el punto G está formado por la coordenada en x -4 y la coordenada en y 3. Por lo tanto, el punto G es -4, 3. El punto H está acá en el eje X, en el eje de las abscisas. Por lo tanto, va a tener la forma número 0. Por lo tanto, la coordenada en Y es 0. Y como está ubicado en 4, la coordenada en X sería 4. Y por último, el punto Y está acá abajo. Y el punto Y está formado por el punto -5 en X. O sea, -5 es la coordenada en X. Y -6 la coordenada en Y. Por lo tanto, el punto Y es el punto -5, -6. Tener claro la ubicación de puntos en un plano cartesiano, tanto para nosotros ubicarlos como saber sacar su coordenada, nos ayuda a entender mejor todo lo que tenga que ver con respecto a un plano cartesiano. Espero que este video les haya sido de mucha ayuda